¿Alguna vez te ha pasado que terminas una sesión y te queda esa sensación de que podría haber sido más? Ujú, sí, Que a pesar de que ha habido combates, tesoros y todo eso, faltaba algo para que el mundo se sintiera, pues eso, vivo. totalmente. Muchos creen que para ser un buen Dungeon Master tienes que memorizarte todas las reglas. Pero es que esa es una verdad, bueno, muy incómoda y, sobre todo, muy incompleta. Sí, es un error muy común. La diferencia entre una partida que está bien y una que se te queda grabada no está en las reglas que usas, sino en las herramientas que tienes para construir la experiencia. Y es que esa es precisamente la clave de la guía del Dungeon Master. Hoy vamos a meternos a fondo en por qué este libro es mucho, pero mucho más que un manual. Ajá. Nuestra promesa es desvelar la filosofía que tiene detrás. Esa que busca que quien dirige pase de ser un simple árbitro a ser, digamos, un arquitecto de mundos. Vale. Vamos a ver qué tipo de ayuda concreta ofrece para qué perfiles es más útil, desde quien empieza con ese miedo a la página en blanco hasta quien lleva años tras la pantalla. Y por qué entender su estructura te puede cambiar por completo la forma de crear. Y todo esto, que es importante, sin soltar ni una regla específica, ni un secreto que deba descubrirse jugando. Por supuesto. Vale. Pues vamos a empezar por lo más básico, por la percepción general. Mucha gente abre este libro, lo hojea y piensa, esto es un montón de tablas y listas de objetos. Se están perdiendo algo importante. Hay una filosofía oculta detrás de todo esto. Se están perdiendo el núcleo, el corazón de todo, diría yo. El secreto de esta guía no está tanto en lo que dice, sino en cómo está pensada para recablear un poco el cerebro de un Dungeon Master. Recablear. Suena intenso. Es que no te enseña a jugar, te enseña a pensar como una creadora. De hecho, podríamos decir que te guía a través de tres pilares, tres transformaciones. El primero, el más básico, es el del Dungeon Master como árbitro. Que es un concepto que muchas veces se confunde con ser el policía de las reglas, ¿no? Alguien que está ahí solo para decir sí o no. Exacto. Y esa es la primera barrera que el libro te ayuda a romper. No quiere que seas un policía, quiere que seas un juez. Te da herramientas para interpretar las reglas de forma justa, coherente, sí, pero sobre todo te enseña a tener un criterio propio. Ah, vale. Te da la base para que cuando un jugador quiera hacer algo totalmente loco, que no está en ningún manual, sepas cómo resolverlo de una forma que tenga sentido para la historia. O sea, no va de memorizar, va de entender la lógica del juego para poder expandirla. Entiendo. Es como pasar de aplicar la ley a impartir justicia, por seguir con tu analogía. Dejas de buscar la página correcta y empiezas a tomar decisiones que sirvan a la diversión y a la historia, ¿no? Precisamente. Y una vez que ya estás cómoda en ese papel de árbitro justo, el libro te empuja al segundo pilar, que es, aquí es donde empieza la magia de verdad. El Dungeon Master como narrador y creador de mundos. Y aquí es donde la mayoría de manuales se quedan cortos. La guía no te da una historia hecha, te da los ingredientes, las especias y las técnicas de cocina para que tú montes tu propio plato. El capítulo de la cosmología es un ejemplo perfecto de esto. No es un simple atlas de sitios raros, es una paleta de tonos, de ambientes. Pero, me pregunto, ¿no puede ser un poco abrumador para alguien que empieza? ¿Tantas posibilidades? ¿No puede generar parálisis? Es un riesgo, sí, pero fíjate en cómo lo presenta. No te da un tratado enciclopédico de cada plano. Te da la esencia. La esencia. Sí, piensa en la diferencia que plantea entre los 9 infiernos y los parajes feéricos. No son solo dos mazmorras con monstruos distintos, son dos conceptos narrativos totalmente opuestos. Totalmente. Los 9 infiernos es una maldad jerárquica, ordenada, casi burocrática. Una tiranía de contratos, de letra pequeña y traiciones calculadas. Una aventura ahí no va de ir a espadazos, ¿sabes? Va de conspirar, de navegar una política infernal. Y en el otro extremo tienes los parajes feéricos, que es un caos de belleza, emoción, peligro impredecible. Ahí no hay lógica, hay sentimientos a flor de piel. Las reglas se doblan según el humor de un ser caprichoso. Claro. La guía te da esas pinceladas, ese sabor, para que tú entiendas la esencia de cada sitio y la uses. No te dice, la aventura es esta. Te dice, así es como se siente este lugar. Ahora crea tú. Lo que nos lleva al tercer pilar, que a mí me parece el más sutil y quizá el más importante.
Si el primero va de reglas y el segundo de creación, ¿cuál es el tercero? El Dungeon Master como facilitador. Este es el paso final. El libro te recuerda todo el rato que, aunque tú construyas el mundo, la historia la crean todas las personas de la mesa. Y te da herramientas para eso. Te da consejos muy prácticos sobre cómo gestionar el ritmo, cómo ceder el protagonismo y, lo más importante, cómo reaccionar a esas acciones locas de los jugadores que siempre ocurren para meterlas en la trama, en vez de frenarlas. El objetivo es que la experiencia sea divertida para todo el grupo, no un pulso. Un momento, entonces lo que dices es que la estructura del libro es en sí misma un viaje. Empiezas aprendiendo a ser una árbitra fiable, luego te da herramientas para ser una creadora imaginativa y al final te enseña a dar un paso atrás y ser una facilitadora para que la historia florezca sola. Es la mejor analogía que he oído. Es que te enseña a construir el coche, a conducirlo y, al final, a entregarle las llaves a los jugadores de vez en cuando. Exacto. Y esa filosofía está en todas las herramientas prácticas que ofrece. Hablemos de los objetos mágicos, por ejemplo. Es un capítulo enorme. Sí, y uno de los que peor se entienden. Muchos lo ven como un catálogo, como una tienda de videojuegos para comprar mejoras. Espada +1, armaduras +2... ¿Cómo ayuda el libro a no caer en esa trampa de que los objetos sean solo números? Pues conectándolo con el segundo pilar, el de creador de mundos. El libro entiende que los objetos mágicos son herramientas narrativas, no solo matemáticas. Ajá. Claro que hay objetos que mejoran tus números, pero el verdadero tesoro de ese capítulo es la cantidad de objetos con propiedades únicas, que sirven para resolver problemas de formas creativas, o mejor aún, para generar nuevas aventuras. Recuerdo una partida en la que un jugador consiguió un objeto que parecía una tontería, una brújula que no apuntaba al norte, sino a la mayor fuente de arrepentimiento cercana. ¡Qué bueno! Durante meses fue una anécdota, hasta que en una ciudad sitiada, en un momento desesperado, la brújula les guió hasta un anciano general que se arrepentía de una decisión que había condenado a la ciudad años atrás, y él tenía la clave para salvarla. Esas son las historias que se recuerdan. Ese es el espíritu. Piensa en un objeto icónico del libro como una baraja de ilusiones. No es un arma, no da bonificaciones. No. Es un objeto que si un jugador lo saca en mitad de una negociación tensa, puede cambiar el rumbo de la campaña de una forma totalmente impredecible y a menudo muy divertida. La guía te hace pensar en cómo y cuándo meter estos elementos para que tengan impacto, pero sin romper el juego. Son como granadas narrativas. Y la variedad que presenta es clave para eso, ¿no? Te enseña a diferenciar el impacto de encontrar una poción común del de hallar un artefacto legendario que tiene su propia historia, su propia voluntad. Exactamente. Te da un arsenal de ideas para recompensar a los jugadores de formas que de verdad importen. Te presenta artefactos con una historia tan potente como la mano de Vecna o la espada de Kaz, que no son simples objetos. Son casi personajes. Son personajes en sí mismos, con sus metas, sus conflictos. Dárselo a un jugador no es solo un premio, es el inicio de una nueva trama personal para ese personaje. Y el libro te da el contexto para que entiendas el peso de esas decisiones. Y esas tramas, esos artefactos, necesitan un lugar donde respirar, un sitio al que volver. No todo puede ser la mazmorra. Me pregunto cómo aborda la guía ese tiempo muerto para que no sea solo una pausa, sino parte de la historia. Esa es una de las preguntas clave en una campaña larga, ¿verdad? ¿Cómo hacer que los jugadores sientan que tienen un impacto duradero en el mundo? Y la respuesta que da el libro en su capítulo 8 es una de sus herramientas más potentes y a menudo más infravaloradas: los bastiones. ¿Cómo funciona exactamente? Porque no es solo comprar una casa y ya está, no. Parece algo más profundo. Mucho más. Ofrece un sistema para que los personajes inviertan sus recursos, oro, tiempo, contactos, en crear una base de operaciones que evoluciona con ellos. No es un sitio estático. Pueden empezar con una torre en ruinas y con el tiempo construir una biblioteca, una armería, un laboratorio. Y ahí es donde conecta con el tercer pilar, el de facilitador. El Dungeon Master no tiene que inventarse todas las misiones. El propio bastión de los jugadores se las va generando. Si construyen una biblioteca, a lo mejor descubren un mapa antiguo. O si montan una herrería, quizá atraen la atención de un gremio rival que quiere sabotearles. Claro. El sistema de bastiones transforma por completo el ritmo de la campaña. Introduce fases de descanso que son igual de interesantes que la propia aventura.
Le da al Dungeon Master un motor inagotable para generar historias personalizadas que surgen de lo que hacen los jugadores. Hace que el mundo se sienta vivo y sobre todo que reaccione a lo que ellos hacen. Entonces, si unimos todas las piezas, el libro te enseña a ser una árbitra justa, te da herramientas para crear un mundo con sabor propio, te ofrece objetos que son ganchos de aventura y un sistema para que el mundo crezca con los jugadores. Después de todo esto, la pregunta es clara. ¿Quién debería tener esta guía en su estantería? Pues creo que la respuesta cambia según el punto en el que esté cada Dungeon Master. Para quien empieza, el novato, es una guía fundamental. Sí. Sí, no para memorizarla, sino para leerla y entender el arte de dirigir. Te ayuda a construir la confianza para sentarte detrás de la pantalla, sabiendo que tienes recursos. Te quita el miedo a la página en blanco, ¿sabes? Y para quien ya lleva un tiempo, el Dungeon Master intermedio, que ya controla las reglas, pero quiere dar, pues eso, un salto de calidad. Para ese perfil, es una fuente de inspiración que no se acaba nunca. Es el libro al que vuelves cuando quieres llevar una campaña al siguiente nivel. ¿Quieres viajes entre planos? Ahí está el capítulo de cosmología. ¿Quieres un artefacto legendario que sea el centro de la trama? Ahí tienes las bases. Es el libro que te ayuda a añadir complejidad, profundidad. ¿Y el veterano? ¿Qué pasa con el Dungeon Master veterano que ya tiene su sistema, su forma de hacer las cosas? ¿Todavía le puede ofrecer algo? Incluso para el veterano. Sigue siendo una referencia excelente y una forma muy buena de organizar las ideas, las herramientas que propone para crear mundos, villanos, aventuras, aunque un veterano ya tenga las suyas, son muy útiles para agilizar la preparación. Claro. A veces, solo con hojearlo y leer un párrafo al azar, se te enciende la chispa para una campaña entera. Es un compañero creativo, no solo un manual. Entonces, en resumen, no es un libro obligatorio para jugar una partida. Se puede dirigir sin él, pero parece casi imprescindible para quien quiera disfrutar de verdad del proceso de crear y dirigir. Es la diferencia entre seguir una receta y aprender a cocinar. Con el manual del jugador puedes seguir la receta de una aventura, pero con la guía del Dungeon Master aprendes a entender los ingredientes, a combinarlos y a crear tus propios platos. Es una analogía fantástica. El valor real de esta guía no está en sus tablas ni en sus listas, sino en la perspectiva que te da. Te enseña a pensar como una creadora de experiencias, dándote la estructura para poder improvisar con seguridad. Es especialmente recomendable para ese Dungeon Master que ya controla las reglas básicas, pero que busca las herramientas para que sus mundos se sientan únicos, vivos, reactivos. Y esto nos lleva a una reflexión final sobre el propio estilo de dirección, ¿no? Después de todo esto, vale la pena preguntarse, ¿qué parte de la creación de aventuras se disfruta más? ¿La planificación minuciosa de un mundo? ¿La improvisación en plena sesión? ¿O el diseño de esas recompensas que los jugadores van a recordar años? Es una gran pregunta para cerrar. Y con esa idea en mente, nos gustaría saber, ¿qué otro libro de dragones y mazmorras os generaría curiosidad para que lo analizáramos en una futura exploración?